Hola a todos, muy buenos días todavía. Ya estamos aquí casi a las 2 de la tarde. Más tarde seguiré con más predicciones, ¿de acuerdo? Vamos a terminar con eh, las predicciones de América del Sur, luego estaré haciendo la del Caribe, ¿vale? Y así luego de Europa y así lo iré haciendo poco a poco. Bueno, comenzamos con Chile. Cuidado, en La Serena. Va a haber un gran maremoto de 7.5 con una profundidad de 41 kilómetros y solamente a unos 200 millas de la costa de La Serena. Va a haber alerta de tsunami y tsunami, ¿vale? Atacama, sismos 3.0 con una profundidad de 49 kilómetros, un 3.6 con una profundidad de 95 kilómetros y un 4.1 con una profundidad de 77 kilómetros y un 4.3 con una profundidad de 27 kilómetros. Colombia, Cúcuta, fuerte sismo de 5.5 con una profundidad de 67 kilómetros. Guatay, un fuerte sismo de 5.3 con una profundidad de tan solo 12 kilómetros. Brasil, Cochabamba, fuerte sismo de 5.3 con una profundidad de 92 kilómetros. Además, va a haber sismos que van a ser a partir de 1.8 hasta 3.5 con una profundidad entre 25 a 47 kilómetros. Sao Paulo, sismo 2.1 con una profundidad de 137 kilómetros, 3.6 con una profundidad de 95 kilómetros, 3.0 con una profundidad de 75 kilómetros y 3.2 con una profundidad de 49 kilómetros. Argentina, San Salvador de Jujuy, 2.0 con una profundidad de 57 kilómetros, 2.4 con una profundidad de 97 kilómetros, 2.7 con una profundidad de 32 kilómetros, 2.9 con una profundidad de 17 kilómetros, 3.0 con una profundidad de 73 kilómetros, 3.3 con una profundidad de 9 kilómetros y un 3.9 con una profundidad de 40 kilómetros. Salta, 2.1 con una profundidad de 67 kilómetros, 2.3 con una profundidad de 21 kilómetros, 2.6 con una profundidad entre 50 a 56 kilómetros, 2.8 con una profundidad de 29 kilómetros y un 3.1 con una profundidad de 14 kilómetros. Seguimos con Santiago del Estero, un fuerte sismo de 4.1 con una profundidad de tan solo 46 kilómetros. Luego va a haber sismos de 2.2 con una profundidad de 19 kilómetros y un 2.4 con una profundidad de 17 kilómetros y un 3.5 con una profundidad de 4 kilómetros también. San Juan, sismos 2.3 con una profundidad de 58 kilómetros, 3.9 con una profundidad de 75 kilómetros, 3.3 con una profundidad de 104 kilómetros y un 3.6 con una profundidad de 53 kilómetros. Va a haber algunos sitios, ¿vale?, que lo voy a dar de otra manera, de una magnitud a otra, con una profundidad a otra, porque van a ser muchos sismos lo que va a haber, ¿vale? Y para no leerlos todos, pues lo voy a hacer de esa manera. Lo voy a decir de esa manera. Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, fuerte sismo de 4.2 con una profundidad de 10 kilómetros. Sismos 2.0 con una profundidad de 7 kilómetros. 2.6 con una profundidad de 18 kilómetros. 2.9 con una profundidad de 38 kilómetros. 3.1 con una profundidad de 56 kilómetros y un 3.7 con una profundidad de 78 kilómetros. Ecuador, cuidado Guayaquil, ¿vale? Va a haber un fuerte terremoto de 7.0 con una profundidad de 14 kilómetros. Y aparte va a haber unos sismos de 2.0 hasta 3.5 y de profundidad de entre 12 a 20 kilómetros, ¿de acuerdo? Pero Guayaquil, mucho cuidado con ese terremoto, pues va a ocurrir en horas de entre noche y madrugada, ¿vale?
Esmeraldas, fuerte sismo de 5.5 con una profundidad de 39 kilómetros. Y también va a haber sismos de entre 2.1 a 3.9 con una profundidad entre 6 y 24 kilómetros. En Manta, va a haber sismos de 3.1 con una profundidad de 50 kilómetros, un 3.4 con una profundidad de 61 kilómetros y un 3.7 con una profundidad de 22 kilómetros y un 4.2 con una profundidad de 10 kilómetros. Nueva Luja, sismos entre 2.0 a 3.8 con una profundidad entre 1 y 49 kilómetros. Paraguay, cuidado en Areguá. Va a haber sismos de 4.8, ¿vale? Con una profundidad de 20 kilómetros. Perú, Arequipa, sismos de 2.2 hasta 3.9 con una profundidad entre 4 a 49 kilómetros. Ayacucho, fuerte sismo de 5.0 con una profundidad de 43 kilómetros. Tacna, sismo de 2.1 a 3.6 con una profundidad entre 7 y 60 kilómetros. Van a ser varios, ¿vale? Aunque ponga sismo, pero son varios. Huancayo, fuerte terremoto de 7.0 con una profundidad de 13 kilómetros. Cuidado en Huancayo, en Perú, ¿vale? Va a ser una de las zonas más afectadas de Perú con los terremotos. También va a haber sismos de 2.2 a 3.6 con una profundidad entre 9 a 70 kilómetros. Va a haber varios, ¿vale? También. Chimbote, fuerte sismo de 4.2 con una profundidad de 16 kilómetros. También va a ocurrir sismos de 2.2 a 4.0 con una profundidad entre 3 y 50 kilómetros. Uruguay, en Canelones, sismos 2.1 con una profundidad de 17 kilómetros, 2.3 con una profundidad de 34 kilómetros, 2.7 con una profundidad de 36 kilómetros y 3.1 con una profundidad de 77 kilómetros. ¿Vale? Y Venezuela, cuidado, en Maturín, porque va a haber sismos, ¿vale? Varios, de magnitud entre 2.0 a 3.7 con una profundidad entre 6 y unos 50 kilómetros. Y los Teques, un sismo de fuerte sismo de 4.1 con una profundidad de 87 kilómetros. Cuidado en la zona de los Teques en Venezuela, ¿de acuerdo? Porque viene un fuerte sismo, ¿vale? De 4.1. También va a haber sismos de 2.0 hasta 3.8 con una profundidad entre 4 y 50 kilómetros. Cuando digo de una magnitud a otra, como he dicho, es porque va a haber varios, ¿vale? Van a ser muy seguidos. Entonces, para no alargar mucho el video, lo voy a decir de esa manera. Bueno, aquí dejo estas predicciones, de acuerdo, chicos. Las predicciones de América del Sur, primera parte. ¿De acuerdo? Ya iré subiendo más. También deciros que predicciones que se me hayan pasado estarán puestas en publicaciones o en lo que, o lo que es mi comunidad, ¿de acuerdo? Así que ahí también podéis echar un ojazo a todo lo que yo voy subiendo. Un besito a todos y nos vemos más tarde con más predicciones de sismos, terremotos y maremotos a nivel mundial. Hasta ahora.